Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias, como siempre, a la doctora Hilda Varela, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Hilda es profesora investigadora del Colmex, del Centro de Estudios de Asia y África. Y bueno, pues está aquí porque le hemos invitado para hablar de esta situación que simbra, que uno va siguiendo de cerca a nivel internacional y que tiene que ver con una matanza de jóvenes en Kenia. Digo esto como el gran hecho brutal, pero que involucran muchas cosas. Hilda, gracias, doctora, por estar aquí, bienvenida. Encantada, encantada. Bueno, todos estos días hemos seguido de cerca las declaraciones de las reacciones mundiales y las reacciones que efectivamente se conectan con esto que ha sucedido y sucede en Kenia. La insensata brutalidad, decía el Papa Francisco, por hablar de uno de los que han hablado sobre este tema. ¿Qué hay detrás de una cosa como esta? ¿Qué hay detrás de algo que simbra de esta manera? Y que por otro lado, también hay que decirlo, nos mandaba un mensaje una de nuestras televidentes, no tiene la atención que merecería. Hay otros hechos trágicos y sucesos que ocurren en otros lugares del mundo y que merecen, evidentemente, una mirada permanente del planeta. Aquí hay una atención, hay una cosa que sacude, pero es verdad que hay un trato o atención diferenciado y tú me dirás qué piensas. Sí, bueno, si habláramos, por ejemplo, de cuáles eran los objetivos de Al-Shabaab, podríamos fácilmente enumerarlos en 4. Pero yo creo que lo más importante es mencionar el contexto histórico. En los 4 objetivos, yo diría, bueno, en primer lugar, llevar a cabo un acto terrorista espectacular para que sea creíble su fuerza, su capacidad militar fuera de Somalia. Eso por un lado. Por otro lado, en contra del modelo educativo de Kenia. Es una universidad pública en donde aceptan hombres y mujeres. Es una universidad multiétnica. Y Al-Shabaab está en contra de este tipo de modelo que ellos consideran occidental. Por eso la escuela. Por eso. Y es una University College. O sea, muchos de los muertos probablemente hayan sido menores de edad. El tercer punto, que es muy importante, es en contra del gobierno de Kenia, porque desde 2011 forma parte de las fuerzas de paz de Somalia. Actualmente tiene 4,000 hombres. Y el último punto, que también es importante, es demostrar la fragilidad de la seguridad de Kenia, que Al-Shabaab puede atacar prácticamente cuando quiera. Y aquí yo haría una pequeña revisión histórica que es muy importante para entender por qué la región es tan conflictiva y por qué es tan delicado el conflicto y que podría extenderse, que eso es lamentable. Si vemos antes del colonialismo, el grupo étnico somalí era un gran grupo étnico muy grande, y que con las administraciones coloniales quedó dividida entre 5 administraciones coloniales. Por un lado, la Somalia italiana, por otro lado, la llamada Somaliland, que era colonia británica, la costa francesa de Afar e Isa, la parte del Ogadén, también son somalíes, y la parte norte de Kenia. Son somalíes étnicamente hablando. Eso por un lado. Por otro lado, en el año 1960 obtuvieron su independencia Somaliland y Somalia y se unieron de inmediato en un solo país. En ese contexto, Kenia tuvo una independencia un poco más retrasada, precisamente porque había habido un conflicto muy violento, la famosa revuelta Mau Mau. Entonces, la independencia de Kenia fue hasta 63. En 62 se creó una comisión del gobierno británico para estudiar el tema de la frontera entre Kenia, todavía colonia, y Somalia, país independiente, y se hizo una encuesta entre la gente que habitaba en la parte noreste de Kenia, pero que son étnicamente somalíes, y mayoritariamente ellos pidieron su separación de Kenia, estaban en contra de unirse a Kenia porque es un país predominantemente cristiano o con religiones tradicionales y además multiétnico. Entonces probablemente después se hubieran unido a Somalia, eso sí no lo podemos saber, digamos ahí queda. Entonces como Gran Bretaña lo que quería era una solución rápida de salir del conflicto colonial y ya arreglar una situación colonial difícil, no les hizo caso. Y prácticamente de inmediato, estamos hablando de 63, antes de la independencia, empezó un movimiento armado
en la parte noreste de Kenia, de población somalí, étnica, de religión musulmana. Y esa guerra se le llamó la guerra de los bandoleros. La acabó a sangre y fuego el gobierno de Kenia una vez ya independiente, pero durante mucho tiempo la gente siguió conservando armas y se dedicaron, por ejemplo, a robar ganado, a hostigar a los granjeros, en fin. Entonces, en el 84, el gobierno de Kenia lanzó una medida represiva brutal, silenciosa. Prácticamente es muy difícil saber qué pasó. Los somalíes dicen que mataron a centenares, somalíes kenianos, quiero subrayar, mataron a centenares, todo en silencio. Sin embargo, obviamente no terminaron con el problema. Y ahora nos vamos a lo que pasó en 91 en Somalia. Inicia la guerra civil en Somalia y el país prácticamente se desarticula. Y en ese contexto, en Somalia, los que van a predominar son los llamados señores de la guerra, porque no había ningún partido político fuerte. Los señores de la guerra casi siempre eran antiguos jefes militares y que tenían milicias pequeñas o grandes, regulares, pero convirtieron en un caos. Entonces, en ese contexto, como la población somalí es básicamente musulmana, hubo un momento, ya en pleno siglo XXI, donde empezaron a surgir regiones gobernadas por tribunales islámicos. Entonces, cuando se dieron cuenta que estos tribunales islámicos lograban controlar el tema de la inseguridad, se unieron y crearon temporalmente un gobierno en la parte sur de Somalia, que se le conoce como la Unión de Tribunales Islámicos, y lograron una estabilidad impresionante en toda la parte sur. La gente podía salir a la calle, las mujeres podían ir al mercado a comprar, impresionante. Pero obviamente a ojos internacionales de Occidente, de Estados Unidos, era un peligro porque eran musulmanes. Pero eran musulmanes, era un grupo totalmente heterogéneo, que podía haber gente bastante radical, pero gente muy liberal, y que habían logrado la paz. Entonces, Estados Unidos, vía Etiopía, organiza una intervención para derrocar a ese gobierno. En ese contexto surge el movimiento Al-Shabaab, el movimiento de los jóvenes, que también es heterogéneo. Y allí empieza un cambio radical. Ahora, lo que es importante en el caso de Somalia es que actualmente no predominan los señores de la guerra, sino los movimientos musulmanes. Entonces hay un cambio. ¿Y por qué digo que es importante? ¿Y cómo se da esta incorporación de los musulmanes o esta dominancia de los musulmanes ahora? Bueno, en Somalia la población, los somalíes son mayoritariamente musulmanes, históricamente hablando, son somalíes, ¿no? Y aquí lo interesante, musulmanes, y lo interesante es que ellos tienen una plataforma religiosa básica, pero además ellos están atrayendo a gente muy pobre, desempleada, sin una alternativa, y entonces esta gente encuentra en Al-Shabaab una expectativa. Al-Shabaab es un grupo totalmente heterogéneo, pero obviamente dentro de Somalia hay gente que está en contra de ellos porque muchas veces la gente de las milicias está reclutada a la fuerza. Entonces no es una cosa que uno pueda decir, Al-Shabaab es totalmente dominante en Somalia, tiene una parte de Somalia ocupada, pero obviamente también tiene oposición de otra gente somalí. Déjame, doctora Hilda Varela, regresar después de la pausa y bueno, estamos escuchándote toda esta revisión histórica y todo lo que está sucediendo en esta zona del mundo, a partir fundamentalmente de esto que ocurrió a principios de abril, el 2 de abril, como este grupo de militantes de Al-Shabaab pues invadieron este campus de esta universidad Garissa, ahí al noreste de Kenia, y esta masacre brutal de 147 personas, la mayoría estudiantes, como lo mencionas, y bueno, pues cómo se decretó en su momento los 3 días de luto nacional y todo lo que va involucrado en este asunto que sigue su curso en términos de las investigaciones, la identificación del autor intelectual del ataque de la Universidad de Garissa, según dijo el gobierno de Kenia. Después de la pausa, te pregunto y volvemos. Regresamos en esta conversación con la doctora Hilda Varela. Bueno, como decíamos, a partir de este suceso de hace algunos días, del principio de abril, sobre esta matanza de 147 personas en este lugar de Kenia y toda la explicación que has dado, yo decía que, bueno, dentro de las investigaciones y los informes que se han dado en estos días, está el anuncio del gobierno de Kenia de un autor intelectual, digámoslo así, un personaje de nombre Mohamed Mahamud, con varios alias, ¿no? Duljadin y Gamadere, como los alias que se identifican a este personaje, a quien se le
coloca como el autor intelectual de esta masacre de 147 personas, según la información que ha dado a conocer en estos días el gobierno de Kenia. ¿Un personaje? ¿Este personaje? ¿Quién es detrás de 147 muchachos muertos? Yo lo que creo es que es una persona conocida por el gobierno keniano, que forma parte de una de las células de Al-Shabaab dentro de Kenia, porque él es un keniano étnicamente somalí. Keniano somalí. Étnicamente somalí y obviamente religión musulmana. Entonces, de alguna forma, es más fácil responsabilizar a alguien y demostrar ante la opinión pública keniana que está temerosa y está molesta. Hay jóvenes que han manifestado en Nairobi su coraje contra esta matanza de gente totalmente inocente. Entonces, bueno, es una forma de decir, miren, el cerebro, estamos detrás de él, fue una sola cabeza. Yo en lo particular creo que una operación bien hecha como la que lamentablemente se llevó a cabo, este acto espectacular bien de hecha matanza, para mal, sí. Bien hecha, bien planeada para mal, en detrimento de gente pobre, porque esto también es importante, es una zona muy pobre, es árida, la comunicación con Nairobi es muy mala, la comunicación terrestre, en fin. Entonces yo la verdad creo que debe de haber más gente involucrada, no creo que haya sido un solo cerebro. Generalmente la forma en que opera Al-Shabaab es mediante células, y esas células pueden tener 3 o 4, digamos, líderes intelectuales de las acciones. Me parecería muy difícil que un solo hombre haya sido el que planeó todo. Digamos, tal vez sea la cara visible para el gobierno keniano, pero no necesariamente sea él el único que intervino. Bueno, ahí está identificado a este personaje. El documento del Ministerio del Interior de Kenia, que divulgó CNN en estos días, se ha divulgado CNN, dice: Mohamud tiene una extensa red terrorista en Kenia. Es decir, lo ubican como una figura representante de una red grande de terrorismo. De Al-Shabaab. De Al-Shabaab, exactamente. De Al-Shabaab, sí. Pero bueno, aquí hay otra cosa que es importante. Históricamente, en varias ocasiones se ha dicho que Al-Shabaab está destruida, que está acabada. Por ejemplo, si no me equivoco, fue hace como un año que el gobierno de Estados Unidos reconoció que tenía a 100 expertos militares en Somalia y que mediante un ataque aéreo y con drones habían matado al líder de Al-Shabaab, y Al-Shabaab estaba terminado. Y Al-Shabaab resurgió. Y esto se ha dicho varias veces. Ha habido conflictos entre los líderes de Al-Shabaab, porque su rayo es impresionantemente heterogéneo. Hay de todo allí. Bueno, ¿se resurgió con esta matanza? No, resurgió. Ahorita esto nos está demostrando que sigue vigente, que tiene muchísima fuerza. Pero el año pasado también hubo un ataque en Kenia a un autobús en donde murieron una veintena de personas. No fue tan espectacular como esto, pero tienen la capacidad de provocar la muerte de gente. Eso es lo grave, ¿no? Que provoquen la muerte de gente inocente. Eso es lo grave. ¿Todo está ocurriendo en Kenia? Aunque hay zonas vecinas donde la presencia de este grupo también existe. Sí, pero bueno, ¿por qué tanto Kenia? Sí. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que en lo que va de este año ha habido varios atentados atribuidos y en donde se ha responsabilizado Al-Shabaab dentro de Somalia. Por ejemplo, a un hotel de lujo en donde se supone que había políticos del régimen de transición de Somalia, y en este tipo de atentados no le dan mucha publicidad, pero se llevan a cabo dentro de Somalia. Ahora, ¿por qué el problema con Kenia? En primer lugar, porque la seguridad es sumamente frágil. Se ha demostrado, Kenia no tiene la capacidad de garantizar sus fronteras, por un lado. Por otro lado, está todo este rencor histórico por las matanzas de los años 60 en contra de la gente étnicamente somalí, keniana. Por otro lado, la matanza del 84. Y por otro lado, históricamente el gobierno de Kenia ha impedido que los somalíes kenianos se movilicen, se cambien hacia otras partes del país. ¿Por qué? Porque son musulmanes. Entonces, generalmente los tienen limitados. Hay otro aspecto histórico poco manejado también. En el 89, el gobierno llevó a cabo algo que le llamaron un experimento, en donde le preguntaban a la gente solamente de esta parte de la provincia noreste de Kenia, le preguntaban ellos cómo se identificaban. Entonces, si decían somalí, le decían, eres extranjero y te expulsamos. Y si decían keniano somalí,
eres nacional, y le daban una carta de verificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este tipo de aspectos obviamente van creando rencor en la gente, se sienten marginados, y además históricamente en Kenia los somalíes generalmente, y los musulmanes, es un sector muy golpeado, que ha sido realmente muy humillado por el gobierno, muy ignorado en todo tipo de aspectos. Esta universidad, que es bastante nueva, es un primer intento de alguna forma de crear infraestructura en la zona, pero es una zona de una pobreza impresionante, y en esa zona se encuentra un campamento de refugiados somalíes, de gente que huyó que está huyendo de la guerra. ¿Junto a la escuela de los muchachos masacrados? Entre la escuela está, además eso también, la escuela está en medio de nada. Cerca está el pueblo, pero en realidad la universidad está un poco más alejada, y entre la universidad y la frontera hay un campo de refugiados somalíes sumamente pobres, sumamente pobres. Ahora, también está la otra cara de la moneda. En Kenia hay gente que atribuye cualquier cosa mala que pase en Kenia a los somalíes, ya sea kenianos somalíes o directamente somalíes. Y además hay somalíes que han llegado a los centros urbanos y están compitiendo por trabajos junto con los kenianos. Entonces eso a la gente keniana no les gusta, porque hay problemas de desempleo en Kenia, sobre todo del desempleo juvenil, hay altos niveles de pobreza, y hay otro elemento más que va a complicar, y es el hecho de que en Kenia recientemente, en el 13, se descubrió petróleo en la parte sur. Y en esa zona habita un pueblo pastoril muy ignorado, muy golpeado, los Turkana, están en la zona del lago Turkana, e indudablemente va a interferir en su forma de vida, va a interrumpir la forma tradicional de esta comunidad pastoril. Entonces, bueno, si de por sí ya tiene conflictos internos, a esto agregamos la parte del noreste, que son somalíes, y lamentablemente no creo que los Turkana tengan la capacidad de hacer una organización política para defensa de su forma de vida. Es un grupo muy pequeño, es incluso un grupo que se considera en vías de extinción, pero esto le da mayor relevancia a Kenia. Kenia tiene muy buenas relaciones con Occidente, el gobierno de Kenia tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Por cierto, Obama anunció un viaje a Kenia este año y se ratificó que Obama va a ir a Kenia con un grupo de hombres de negocios. Entonces Kenia es muy neurálgico, ¿sí? En un momento dado es mucho más importante Kenia que atacar a cualquier otro de los países. No tendría esas repercusiones. Es que es Kenia, zona de turismo de lujo, zona cercana a Estados Unidos. El padre de Obama era keniano. Entonces hay muchas cosas. El petróleo, el descubrimiento del petróleo, esto puede provocar, es la cuarta economía más importante de África. Entonces este petróleo puede provocar que la economía de Kenia se vaya hacia arriba, pero en forma impresionante. Entonces hay muchos aspectos simbólicos y reales que hacen que Kenia sea un país realmente muy importante. Siempre ha sido aliado de Estados Unidos. Pues ahí está un elemento importantísimo para analizar precisamente de este país y de esta zona del mundo. Déjame, doctora, regresar después de la pausa. Después de la pausa tenemos algunos minutos y entramos en esa parte final. Entramos en la parte final, regresamos con la doctora Hilda Varela y esta conversación. Volvemos. ¿Él cómo se llama? Michael Chegui. Bueno, doctora Hilda Varela, seguí escuchándote en el corte. ¿Por qué no me cuentas o nos cuentas al aire lo que me estabas aquí platicando sobre, digamos, la clase política intelectual de Kenia y un poco lo que de alguna manera puede también explicar lo que en este lugar del mundo sucede? Nosotros partimos de la sacudida que se genera a partir de una matanza, pero has hecho una gran descripción de un proceso histórico y de elementos que están actuando o coexistiendo ahí. Y me hablabas de algo importante que nos conduce a un personaje muy conocido en México y a nivel internacional, que es Lupita Nyong'o, esta gran actriz, etcétera, pero cuyo padre, digámoslo así, tiene una trayectoria importante ahí y que te permite hablar de esa parte de la historia en Kenia. Sí, bueno, es muy importante el doctor Peter Anyang' Nyong'o. Él es un científico social, estudió ciencia política con un renombre impresionante, autor de numerosos libros, estuvo en México
temporalmente, precisamente cuando él no podía vivir en Kenia por la falta de libertades políticas, un hombre verdaderamente extraordinario, muy sencillo. ¿Por eso nació Lupita en México? Por eso nació Lupita en México y por eso le pusieron Lupita, pero Lupita se la llevaron cuando era una bebé, tan solo, y después Lupita quiso regresar a México para aprender español y ella se siente muy mexicana. Pero aquí lo importante es que el padre, el doctor Nyong'o, es un activista político, es un hombre que ha luchado verdaderamente muy en serio, arriesgando su vida en favor de los derechos humanos y de la democracia en Kenia. Y ha sido, ya ahora con la apertura política a principios de los 90s, ha formado parte del gobierno de oposición. Desde la independencia ha dominado un mismo partido, la KANU, la Unión Nacional Africana de Kenia. El gobierno actual es precisamente la KANU y el presidente actual, Uhuru Kenyatta, es hijo del primer presidente de Kenia, que es Kikuyu, es otro grupo étnico. En el caso del doctor Nyong'o, subrayo, un gran académico, un activista en favor de derechos humanos, y curiosamente actualmente la gente que de alguna forma lo veo, en fin, dicen, ¿quién es el doctor Nyong'o? Ah, el papá de Lupita. Entonces me dice, bueno, parece mentira un hombre con esa trayectoria y con ese carisma. Lupita sacó el carisma de su padre. Además, el parecido físico es extraordinario. ¿Ah, sí? Sí, Lupita sacó el carisma de su padre. Pero tú defiendes y reivindicas la propia biografía, es además del padre de Lupita Nyong'o, un personaje de gran nivel, gran académico. Además, un gran ¿candidato ser a la humano. presidencia, dijiste? Fue candidato presidencial por oposición. Además, es un gran ser humano. El año pasado vino a México, actualmente senador. En agosto, si no me equivoco, termina ya su periodo de Senado y él estaba pensando en tomar un periodo sabático e incluso nos dijo que probablemente venga a México otra vez a trabajar al Colegio de México temporalmente. Es un hombre extraordinario. Pues bueno, esa es una parte de la historia que nos cuenta Hilda Varela. Déjame regresar al arranque de la conversación y esto que, como decíamos, nos atrapa la atención porque uno desde luego tiene que preguntarse qué sucede, qué hay detrás de un asesinato múltiple de 147 personas. Después de eso y de lo que ha pasado en los días que transcurren desde el principio de abril, 2 de abril para acá, ¿hay expectativa de que algo así vuelva a pasar o hay ya una situación controlada? No, yo creo que la situación controlada no está. No hay tal. El gobierno de Kenia lanzó un ataque aéreo a 2 campamentos de Al-Shabaab en Somalia, pero nosotros no sabemos realmente cuáles fueron los resultados. No hay nada, no hay fotografías, no hay ninguna versión, en fin, ¿no? Y la gente dentro de Kenia está muy molesta porque sienten que su gobierno no está actuando y que ese ataque aéreo tan solo fue para demostrar que tiene fuerza, que tiene capacidad, etcétera, etcétera, pero que no está haciendo nada. Entonces, una de las propuestas que la gente hace es que la represión va a ser contraproductiva, va a provocar mayor radicalización de los musulmanes. Y lo que proponen, bueno, por un lado que haya un comando de élite que garantice la seguridad de las fronteras, pero por otro lado que haya mejoras significativas para la población de origen somalí y que son musulmanes. Pues doctora Hilda Varela, ahí está todo un panorama que nos dejas para conocer, compartir lo que tú sabes con el público y te agradecemos como siempre que estés aquí para hacerlo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Hilda. Hasta la próxima. Pues queda este asunto para darle seguimiento, desde luego, porque como dices, esto evidentemente no termina con esta situación, sino es una compleja situación que involucra tantas cosas. Nos vamos, Hilda. Gracias nuevamente por estar aquí. Y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Hasta la próxima. Buenas noches. CNN México. Y las reacciones que efectivamente se conectan con esto que ha sucedido y sucede en Kenia, la insensata brutalidad, decía el Papa Francisco, por hablar de uno de los que han hablado sobre este tema. ¿Qué hay detrás de una cosa como esta? ¿Qué hay detrás de algo que simbra de esta manera? Y que por otro lado, también hay que decirlo, nos mandaba un mensaje una de nuestras televidentes, no tiene la atención que merecería. Hay otros hechos trágicos y sucesos que ocurren en otros lugares. Capacidad militar fuera de Somalia, eso por un lado. Por otro lado, en contra del modelo educativo de Kenia. Es una universidad pública en donde aceptan hombres y mujeres, es una universidad multiétnica,
Y Al-Shabaab está en contra de este tipo de modelo que ellos consideran occidental. Por eso la escuela. Por eso. Y es una University College. O sea, muchos de los muertos probablemente hayan sido menores de edad. El tercer punto que es muy importante es en contra del gobierno de Kenia, porque desde... A la doctora Hilda Varela, que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Hilda es profesora investigadora del Colmex, del Centro de Estudios de Asia y África. Y bueno, pues está aquí porque le hemos invitado para hablar de esta situación que simbra, que uno va siguiendo de cerca a nivel internacional y que tiene que ver con una matanza de jóvenes en Kenia. Digo esto como el gran hecho brutal, pero que involucran muchas cosas. Hilda, gracias doctora por estar aquí, bienvenida. Encantada. Bueno, todos estos días hemos seguido de cerca las declaraciones de las reacciones mundiales. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias, como siempre, desde el mundo y que merecen, evidentemente, una mirada permanente del planeta. Aquí hay una tensión, hay una cosa que sacude, pero es verdad que hay un trato o atención diferenciado y tú me dirás qué piensas. Sí, bueno, si habláramos, por ejemplo, de cuáles eran los objetivos de Al-Shabaab, podríamos fácilmente enumerarlos en 4. Pero yo creo que lo más importante es mencionar el contexto histórico. En los 4 objetivos, yo diría, bueno, en primer lugar, llevar a cabo un acto terrorista espectacular para que sea creíble su fuerza, su